Hola y bienvenidos a Virtual English. Yo soy Daina y seré su profesora el día de hoy. Hello and welcome to Virtual English. My name is Daina and I'll be your teacher for today. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo presente en inglés, the simple present tense in English. Ok, aquí vamos a empezar con personal pronouns, los pronombres personales, ¿sí? Eso es muy importante porque vamos a usar esos personal pronouns para todas las conjugaciones en todos los tiempos en inglés. Ok, entonces aquí tenemos yo, que es I, tú, you, él, he, ella, she, lo, le, se o si será it en inglés, it. Nosotros, we, ellos y ellas, they. I, you, he, she, it, we y they. Eso es muy importante que debes aprenderlos así para que cuando estás conjugando sea un poco más fácil. I, you, he, she, it, we y they. ¿Sí? I es la primera persona, first person, porque estás hablando I. Tú, segunda persona, second person. He, she, it, third person, tercera persona. Y I, you, he, she, it es singular, ¿sí? Ahora tenemos we, que es first person, plural, la primera persona, plural. They, la tercera persona plural. Pues no puse el you porque la conjugación para you singular y you plural es igual, ¿sí? Ok, tenemos first person singular, I, second person singular, you, he, she, it, third person singular. We, first person plural, they, third person plural. Muy bien. Ok. ¿Cuándo usamos el tiempo presente en inglés? Pues hay varios usos. Mucha gente piensa que pues en este momento el presente, pero de hecho no. En este momento estoy hablando. Y estoy hablando no es el tiempo presente, pero el presente continuo, que es otro tiempo que vamos a hacer en otra clase. Pero el presente, el tiempo presente, present tense, lo usamos para rutinas, ¿sí? Una rutina es como despierto a las 5 cada mañana, por ejemplo. Desayuno a las 7 y llego al trabajo a las 8. Eso es una rutina, algo que siempre haces. Cuando estamos hablando de las rutinas, usamos el tiempo presente. El siguiente es hábitos. Hábitos son diferentes de rutinas, ¿sí? Porque puede ser que un hábito es que veo Netflix todo el fin de semana, es un hábito, ¿sí? Cuando estamos hablando de hábitos así, también usamos el tiempo presente. Por verdades generales, ¿sí? Son cosas que nunca van a cambiar. Por ejemplo, la luna revuelve alrededor del mundo, algo así. Es un verdad general, ¿sí? Cosas que son hechas, usamos el tiempo presente. Y también lo usamos para obtener instrucciones o direcciones, ¿sí? Esos usos son iguales en español y en inglés, entonces no te preocupes, que es igual. Cuando piensa para usar el tiempo presente en español, puedes usarlo en inglés, no hay diferencia. Ok, aquí tenemos unos signal words. Signal words son, yo pienso en signal words como pistas, son palabras que cuando usas esas palabras hay que usar el tiempo presente con esas palabras, ¿sí? Por ejemplo, always. Always significa siempre, ¿sí? Y usamos always realmente para rutinas o por hábitos
siempre hago eso, por eso es un signal word, una palabra de señal, no sé, pero son pistas para usar el tiempo presente. Sometimes. Sometimes significa a veces. Often. Often, muchas veces. Every. Every significa cada. Every day, cada día, every month, cada mes, every year, cada año. ¿Sí? Y never, nunca. Cuando usamos esas palabras, debemos usar el tiempo presente. ¿Sí? Ok, aquí tenemos la primera palabra que vamos a conjugar. La palabra que vamos a conjugar es walk, ¿sí? No se pronuncia walk, no pronunciamos el L, pero decimos walk. Y walk, caminar. Ok, aquí tenemos pronombres, los pronombres o los sujetos. I, you, he, she, it, we y they, ¿sí? El presente simple es muy fácil para conjugar, ¿sí? Solo hay una regla y te voy a mostrar. Ok. La única regla es que cuando estamos hablando de he, she, it, agregamos una S al verbo, ¿sí? Para la tercera persona singular, he, she, it, agregamos S. El resto de los sujetos, I, you, we y they, el verbo queda normal. No vamos a cambiar el verbo. Será I walk, you walk, muy bien. Recuerdas, he, she, it lleva S, ¿sí? Walk con S, walks. She también walks. It walks. We walk. Y they walk sin S. Muy bien. Ok. Entonces, he, she, it es la única que se cambia en el presente simple, ¿sí? Y lleva S. Esa es la conjugación por todos los verbos que son regulares. ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular es un verbo que sigue las reglas de conjugación. Y hay verbos que no siguen exactamente esas reglas y decimos son verbos irregulares. ¿Cómo sabemos cuando un verbo es regular y cuando es irregular? Pues cambia con cada tiempo y hay que aprenderlos. Ok. Vamos a intentar con otro verbo. Pues recuerdas que aquí he, she, it lleva S. La tercera persona singular lleva S y el resto de los sujetos el verbo es normal. Ok, vamos a intentar con otro. Aquí tenemos eat. Eat, se pronuncia eat. Y eat es comer en español. ¿Cuáles son los sujetos? I, muy bien. You, he, she, it, we y they. Muy bien. Ok. I eat o eats. ¿Con S o sin S? Eat. Sin S. You eat. Sin S. He eats. Con S. Tercera persona singular lleva S. She eats con S. Muy bien. It eats otra vez con S. We. ¿Con S o sin S? Sin S. Muy bien. Eat. Y they eat. Perfect. Aquí vemos que he, she, it, tercera persona, lleva S.
El resto queda normal. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los verbos irregulares. Para empezar, el verbo be, y be significa, no sé si saben, pero ser o estar, ¿sí? Y be es muy irregular, muy irregular. Vamos a ver la conjugación. ¿Cuáles son los sujetos? I, you, he, she, it, we, they. Muy bien. Ahora, eso es irregular, significa que no va a seguir la regla de he, she, it lleva S. Es muy diferente, ¿sí? Ok. I am. I am. You are. You are. He is. She is. It is. We are. Y they también are. ¿Sí? ¿Ves que eso es muy diferente que am y are y is? Pues este es un verbo muy importante. Lo usamos muchas veces y es muy importante que sabes que en el presente, en el tiempo presente, la conjugación para be es así. I am, you are, he, she, it is, we are y they are. ¿Sí? Es irregular y así es la conjugación. Ahora vamos a hacer have. No sé si saben qué significa have, pero have, tener, ¿sí? Y es así. I have, you have, he has, no es has, no es con S al final, pero quitamos el B y le agregamos S. He has, she has, it has, we have, y they have. Como dije, no hay ninguna regla para los verbos irregulares, solo hay que aprenderlos, ¿sí? Entonces, I have, you have, he has, she has, it has, we have y they have. Muy bien. Vamos a mirar a otros verbos irregulares en el presente simple. Ok. Ahora tenemos todos los verbos que terminan en CH, SH, S, O y X. Pues es irregular porque no sigue la regla de agrega S. Pero en vez de S hay que agregar ES. ES, ¿sí? Si termina en CH, SH, S, O X, hay que agregar ES. Por ejemplo, y yo voy a dar un ejemplo de cada verbo que termina en, que tiene esos al final. El primero es watch. Watch. Y watch es mirar, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son los sujetos? Será I, watch, y agregamos ES por la tercera persona singular, por he, she, it, ¿sí? Y el resto queda normal, ¿sí? Entonces, I watch, you watch, he, she, it. Vamos a ponerlo juntos, la misma conjugación. Watch is, watches, ¿sí? Con ES. Ok. We watch y they watch. Muy bien, ¿sí? Solo cambiamos lo de he, she, it y lleva ES
en vez de solo S. Aquí tenemos wash y wash suena parecido a watch. Uno es watch y el otro es wash. Y wash es lavar. I wash, you wash, he, she, it washes con ES. We wash y they wash. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer otro, que es terminar en S. No hay muchos verbos que terminan en S, pero aquí ya tenemos uno. Guess. No es guess, pero guess. Guess. Y guess en español, adivinar. ¿Sí? I guess. You guess. Muy bien. He, she, it guesses con ES. We guess. Y they guess. Perfect. Ok. Aquí tenemos do. Y do significa hacer. ¿Sí? Que termina en O. Aquí tenemos lo que termina en O. I do. You do. He, she, it does. Muy bien. We do y they do. Perfect. Ok. Y el último que termina en X tenemos fix. Y fix significa arreglar. ¿Sí? Arreglar. I fix. You fix. He, she, it fixes. We fix. Y they fix. Muy bien. Perfect. Ok. Ok, ahora vamos a hablar sobre oraciones, ¿sí? En cada tiempo hay 3 tipos de oraciones que pueden formar. El primero es una oración que es afirmativo o positivo. El segundo es una oración que es negativo. Y el tercero es uno que es interrogativo o de pregunta, ¿sí? Son los 3 tipos de oraciones que puede hacer en cualquier tiempo. Todas las reglas que aprendimos cuando agregamos S, si es irregular, si es regular, todo eso aplica para las oraciones afirmativo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escoger un sujeto, por ejemplo, he. Vamos a escoger un verbo, walk. Walk significa caminar. He walk. Ahora, ¿lleva S o no lleva S? He es tercera persona singular, entonces sí, lleva S. He walks y necesitamos un complementario. In the park, por ejemplo, ¿sí? He walks in the park. Y eso significa él camina en el parque. Ok, cuando estamos formando una oración que es negativo o de interrogativo, hay que usar una palabra de ayuda para ayudar la estructura de la oración. Y eso es un auxiliar, ¿sí? Un auxiliar es una palabra de ayuda. Y en este caso vamos a usar el auxiliar do, ¿sí? Y sabemos que do puede ser do o puede ser does, según el sujeto. Eso cambia con el sujeto, ¿sí? Entonces usamos do o does según el sujeto. Y que es negativo hay que agregar not, ¿sí?
Entonces, esta misma oración vamos a cambiarlo a negativo. Empezamos con el sujeto, el mismo sujeto, he. Ahora, he será do o does. Aquí tenemos he does, she does y it does. Entonces, he does más el not porque es negativo. He does not walk in the park. Ok, aquí tenemos walk y no tenemos walks. ¿Por qué? Cuando usamos un auxiliar, cuando usamos do o does, no cambiamos el verbo principal, porque el do y el does lleva la conjugación, ¿sí? Entonces, cuando usamos do o does, no hay que cambiar el verbo principal. No olvides, no será he does not walks in the park, pero la respuesta correcta, he does not walk in the park. No más. Ok. La diferencia con la pregunta es que la pregunta empezamos con el auxiliar y después sigue el sujeto. Entonces, en vez de tener he does, vamos a poner does he, porque es pregunta, ¿sí? Does he, el mismo, usamos does, entonces no hay que cambiar el verbo, será normal. Does he walk? Y el complementario in the park. Y no olvides tu singular. Ok, otra vez. Afirmativo. Eso es cuando cambiamos el verbo principal según, ¿sí? En este caso tenemos he, el sujeto, y his, tercera persona singular, lleva ese. He walks in the park. Negativo, hay que usar el auxiliar do o does. En este caso el sujeto es he, entonces el auxiliar será does. He does not walk in the park. Y para preguntar, empezamos con el auxiliar. Does he walk in the park? Muy bien. Ok, eso aplica a todos los verbos, al menos el verbo be. Si el verbo be, que es ser o estar, es el verbo principal en una oración, no hay que usar un auxiliar. Y voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos he is happy. Aquí vimos que por el be será he is, ¿sí? El be conjuga a is. Entonces, he is happy. Y eso significa él está feliz, ¿sí? Para negativo, no vamos a usar do o does. Esa es la excepción. La excepción es el verbo to be. Será he is not happy. ¿Sí? ¿Ves que no lo usamos? Y de pregunta será is he happy? Recuerdas que esta estructura con el auxiliar se usa por todos los verbos y siempre hay una excepción a la regla. En este caso, la excepción es el verbo be. Cuando tenemos be, no usamos do or does. He is happy, él está feliz. He is not happy, él no está feliz. Is he happy? ¿Él está feliz? Muy bien. Ok. Y una cosa más, cuando tenemos las palabras como when, esos son palabras de pregunta. ¿Sí? When es cuando, where es dónde, why, por qué, cómo, how, when, why, where, who. How es cómo y
who, quién. No hay que, mejor si lo aprendes, pero cuando tenemos preguntas así, cuando empieza con esas palabras, que es cuándo, dónde, por qué, cómo, quién, porque aquí vimos que cuando estamos formando una pregunta, empezamos con does o do, después sigue el sujeto. Pues este aplica a todos menos cuando hay esas palabras. Por ejemplo, si queremos decir dónde vive él, ¿sí? Eso en inglés será dónde, es where. Después sigue el auxiliar. Primero esas palabras, después where does he live. ¿Ok? Solo para que sepan, si tienes esas palabras, hay que empezar con esas palabras, el where, why, when, how, who, y después sigue el auxiliar más el sujeto, el resto de la oración. Ok. Ahora vamos a practicar, porque cuando practicamos podemos aclarar todas las dudas que tenemos, ¿sí? Aquí es un quiz en línea de la página eagleforyou.com, ¿sí? Vamos a ver si podemos sacar 100%. Ok, aquí tenemos we sometimes. Ok, en este caso no te preocupes si no sabe qué significa todas las oraciones. Lo que vamos a enfocar es el sujeto y el verbo. Si el verbo lleva S o no lleva S. Si usamos do o si usamos does. Eso es lo que vamos a enfocar en ahora. ¿Sí? Entonces no te preocupes si no saben todas las palabras o qué significan esas oraciones. Entonces tenemos we y con S o sin S. Sabemos que la tercera persona singular lleva S. En este caso, we, no es tercera persona singular, será sin S. We read. We sometimes read books. Muy bien. Emily, Emily es un nombre y es ella. Emily con S. Muy bien. Y sabemos si termina en O, agregamos ES porque goes es una de las palabras que termina en O, agregamos ES. Emily goes to the disco. It, ¿recuerdas? He, she, it. It often, con S, rains on Sundays. It often rains on Sundays. Pete and his sister, que es Pete y su hermana, son dos personas, son ellos, ¿sí? ¿Será wash o washes? Wash, sin ES. En este caso termina en SH, no será agrega S, pero agrega S. Pero que es ellos, será wash, sin S. I y I es sin S. I hurry, I always hurry to the bus stop. Muy bien. Ok, aquí tenemos, vamos a escribir el verbo, ¿sí? I, cuando ves un verbo que tiene to enfrente, no te preocupes, el to solo es una forma de expresar el verbo y se llama el infinitivo, infinitive, ¿sí? Entonces, no hay que escribir el to, solo enfocamos en el verbo. I like o likes. Será like. Muy bien. The girls plural, always listen or listens. Será ellas, listen, sin S. Janet never, Janet es una chica. She, ella, wears, con S. Mr. Smith teach or teaches. Mr. Smith, señor Smith, él. Él con S. En este caso termina en CH, agregamos ES. Teaches, you do or does? You do. You do your homework after school. Muy bien.
Aquí, fill in the correct form of the verbs. We have or has? We have. She, ok, el be, recuerdas que el be es muy diferente. She is 16 years old. Simon, have or has? Tercera persona singular, has. 2 rabbits and 5 goldfish. Aquí, I am. I am from Vienna, Austria. They are. Ok, muy bien. Aquí tenemos negative, que es el negativo, ¿sí? ¿Recuerdas? Negativo, usamos un auxiliar. Y el auxiliar es do o does, según el sujeto. Entonces, my father, que es mi papá, do o does. Does, tercera persona singular. Más el not porque es negativo. My father does not make o makes. Usamos el does, entonces no hay que cambiar el verbo principal. Será make sin ese. El resto, breakfast. Ok. They are 11. They. En este caso, el verbo principal es be. Y aprendimos cuando el verbo principal es be, no hay que usar un auxiliar, ¿sí? Será igual. They are más el not. 11. She. Tengo que empezar con mayúscula. Ok, she do or does not write a letter. I do or does. I do not speak Italian. Okay, Danny, Danny does not phone, no phones, phone, porque el does ya lleva la conjugación. His father on Sundays. Muy bien. Ok, ahora las preguntas. Vamos a hacer las preguntas. También aquí vamos a usar el auxiliar, ¿sí? Do o does, pero vamos a empezar con el auxiliar. Entonces, you, el sujeto you. Do o does? Do. ¿Por qué? No es tercera persona singular. Do, después el sujeto you y el resto de la oración. Speak English. Okay. Do you speak English? When, ¿recuerdas? Cuando tenemos when, where, why, how, empezamos con esta palabra. When. Después sigue el do o does, el auxiliar. He, por el sujeto he, será do o does. Does. When does he, más el verbo go, home. Ok. Ahora they, no, they, será do o does. Do they clean, have to, do they clean the bathroom? Pues have to es tener que, tienen que limpiar el baño. El have to le hace más completo, ¿sí? Pero no hay que ponerlo. Where, empezamos con where. Si hay esas palabras que empiezan con W, lo ponemos siempre primero. Where. Y ahora she será do o does. Tercera persona singular, does. Más el sujeto, where does she ride her bike?
Muy bien. El último. Billy. Billy is he. Does Billy work in the supermarket? Ok, recuerdas que el tú con el verbo solo es una forma de expresar y no hay que incluirlo. Ok, signal words. ¿Recuerdan los signal words? Son las pistas, las palabras que dice ahí que tiene que usar el tiempo presente, ¿sí? Ok, find the signal words. Which is a signal word? ¿Cuál es una palabra de signal o señal para el tiempo presente? Tenemos ahora, que es now. Last Monday, el lunes pasado, o often. Recuerdas que now es estoy hablando, y estoy hablando es el presente continuo, ¿sí? Pero recuerdas often, muchas veces. Which is a signal word. Aquí tenemos sometimes, que es a veces, at the moment, en este momento, y yesterday, que es ayer, a veces. Which is a signal word. Last Friday, el viernes pasado. Every Friday, ¿recuerdas el every? Cada viernes. O next Friday, el próximo viernes. El every, porque every fue una palabra de signal word. Which is not. Not is no. Cual no es una palabra de señal para el presente simple. Tenemos never, que es nunca. Already, que es ya. Y usually, usualmente. Será already, cuál es not. Otra vez, which is not, que no es una palabra de señal para el presente. Listen, que se escucha. First, y then, primero y luego. Y seldom. No sé cómo se dice seldom. Creo que es listen, escucha. ¿Sí? Ok, ¿están listos para check your answer? Averiguar tu respuesta. Ojalá que salgan bien. Tenemos 2 errores. Vamos a ver cuáles son. Aquí todo correcto. Todo correcto. Todo correcto. Y aquí. Ok. My father doesn't. Escribí doesn't. No recuerdo. My father does not. Doesn't es una forma, es la contracción. Es la contracción para does not. Entonces cualquier de los dos es aceptable, ¿sí? Y el otro, do they clean the bathroom? Do they have to clean the bathroom? Pero no está incluido have, pero do they clean the bathroom or do they have to clean the bathroom? Cualquier de los dos. Pero yo escribí, do they have to clean the bathroom? Bueno, no está aquí por alguna razón. Y el resto está correcto. Entonces, recuerdas, es que esta página es muy sensible a la puntuación. Entonces, si no lo separas, van a ponerlo mal. Bueno, ojalá que este video sirve y que aprendieron algo de el tiempo presente. Muchas gracias por su tiempo, gracias por todo. Y si te gustó el video, ponga like y puedes compartir con sus amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Goodbye. See you later on Virtual English.